Mis amados, muy buenos días. ¡Qué maravilla! Hoy podernos encontrar es una maravilla. Para mí es una maravilla. Ayer ya se fue, ya pasó. Ha llegado un día nuevo. Hoy es un día nuevo. Nunca lo olvidemos. Todos los días miremoslo así, porque nos podemos volver rutinarios y todo es lo mismo. No, 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 no. No todo es lo mismo. Hay días y todos los días, hay días no, todos los días son días nuevos que el Señor nos da. Nos da un día para descansar, como el domingo o el sábado y el domingo, nos da unos días para trabajar, nos da unos días para disfrutar, disfrutar. Y tenemos que hacerlo. Dios es bueno para con nosotros. Hemos venido hablando de un tema muy interesante que hemos titulado Todo tiene su tiempo. Todo, mis amados, tiene su tiempo, las cosas a su tiempo. A veces cuando queremos acelerar los tiempos, entramos en problemas. Tenemos que dejar que el tiempo fluya en nosotros. Hay cosas que dice la Escritura, nadie por más fuerza que haga, por más que anhele, no puede añadir un codo a su estatura. No podemos hacer nada. Ya el día de ayer ya pasó, ya no hay nada que hacer. Hoy es un día nuevo y mañana veremos. Lo que hagamos hoy nos va a afectar mañana, entonces lo de hoy hagámoslo bien. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante de nuestro Padre bueno, de nuestro amado Señor Dios, un Dios de amor, un Dios de paciencia, un Dios de compañía, un Dios precioso y perfecto que nos acompaña. Y esa es nuestra fe. Esperamos estar claro. Vamos a orar, Padre bueno, Señor amado, hoy te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Padre bueno, porque hoy nos regalas un día más. Gracias, Señor, gracias por este día. Gracias, Dios, por permitirnos ver la luz del sol. Gracias, Señor, por darnos la salud, por darnos una familia. Gracias, Dios, por darnos una compañía. Gracias, Dios, por darnos un trabajo que hacer. Gracias, Dios, por todas las cosas que vienen de ti. Hoy, Señor, en este día nuevo, te queremos reconocer. Queremos, Señor, darte gracias. Queremos, Señor, alabarte, honrarte, manifestarte, Señor, nuestro amor hacia ti. La necesidad que tenemos de ti todos los días, a cada instante. Necesitamos de ti, Dios, porque tú nos hablas y tu palabra para nosotros es vida. Podemos ver hacia adelante, podemos proyectarnos hacia adelante, Señor, con lo que tú hoy nos das. Tú nos preparas todos los días para el día siguiente. Y cada día, Señor, estaremos mejor preparados. Cada día estaremos más fortalecidos en tu palabra. Cada día que pasa es un día mejor en nuestras vidas. Nunca un hijo tuyo, un creyente en ti, oh Padre bueno, nunca nos sentiremos derrotados, nunca, porque en ti no hay derrota. Todos los días, todo lo contrario, nos sentiremos fortalecidos. Gracias, Dios, por todas las bondades tuyas. Gracias, Dios, por las cosas maravillosas que tú nos has dado. Gracias, Dios, por la casa, la familia, por la pareja, por los hijos, por todas las cosas maravillosas. Pero sobre todo, gracias por tu Hijo. Gracias por la salvación a través de la muerte, el sacrificio inhumano, un sacrificio horrible, terrible en su muerte de cruz allí en el Calvario, a través de esa muerte sustituta, porque allí deberíamos estar nosotros. Hemos alcanzado, Dios, la gracia, la salvación en ti. Ayúdanos, Señor, a cuidarla con temor y temblor todos los días. Y cada día ser mejores en ti, crecer más en ti y que tu palabra nos fortalezca, que tu palabra nos muestre el camino, Padre,
para todas las cosas, para el trabajo, para la amistad, para el matrimonio, para la crianza de los hijos, para la economía, para todas las cosas. Necesitamos de ti. Gracias te damos, Dios bueno y maravilloso. Gracias, Padre Santo, gracias. Amén. Y amén, y amén, y amén. Bendito sea el nombre de nuestro amado Señor, Dios y Padre. Amén. Salud. ¡Qué delicia! Bueno, les decía que hemos venido hablando del libro de Eclesiastés en el capítulo 3, del versículo 9 hasta el versículo 15. Yo les recomiendo que esta sea una porción que la tengamos presente todos los días, permanentemente. Tengámosla presente. Hay porciones de la palabra que nos aprendemos de memoria porque nos gusta. Todo el mundo se sabe el Salmo 23. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Está muy bien. Pero yo les recomiendo que nos aprendamos esta porción, Eclesiastés 3, del 9 al versículo 15. Es para la vida. Porque es un esquema, una recomendación de parte del Señor para la vida. Y podemos entender muchas más cosas. Entonces, en esta porción, el predicador o el eclesiastés viene del latín que quiere decir el predicador, el que se para, el que se sienta en una asamblea y habla. Eso quiere decir, eclesiastés, el predicador o el predicador, dicen algunos. Entonces, descubrimos en esta porción 4 cosas muy importantes. Primero, ¿qué ve? ¿Qué es lo que el predicador, el que está allí enseñando, ha visto? Dice, yo he visto. En el versículo 10 dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Dios nos dio un trabajo. El trabajo no es un castigo, lo repito permanentemente. Si tú estás viendo el trabajo como un castigo, como una carga, estás mal, muy mal. El trabajo nos ayuda a crecer, nos ayuda a ser mejores personas, mejores seres humanos. En lo que hagamos, por humilde que sea o por muy encumbrado que sea, el trabajo nos hace mejores. Todos los días el trabajo. Entonces el trabajo no es una carga, ni es un castigo. No. El trabajo es una bendición. Dele gracias a Dios por el trabajo que tienes. Que es que no me gusta. Bueno, dele gracias a Dios. Hay gente que sale todos los días a buscar y no encuentra un trabajo. Tú ya lo tienes. Búscale el lado bueno a tu trabajo y te vas a dar cuenta que sí tiene un lado bueno. En segundo lugar, allí el predicador dice, yo he conocido. ¿Qué es lo que él ha conocido? Que no hay nada mejor que alegrarnos, hacer el bien, disfrutar la vida, disfrutar el trabajo. Eso es lo que él está diciendo ahí. Yo he conocido que no hay para ellos mejor cosa que alegrarse y hacer el bien en su vida. Y que es un don de Dios. Mire lo interesante, un don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Disfruta tu labor, disfruta el bien. Vuelvo y les repito, en alguna enseñanza anterior, hace 2 meses, algo así, hablamos cómo es que el judío, que es de las naciones más prósperas del mundo, y empezaron a ser nación en 1946, que se les devolvieron sus tierras, hoy en día es una potencia económica, es una potencia militar. Tienen armamento que no tienen ni los Estados Unidos. Pero bueno, ¿por qué? Porque ellos tienen una forma de distribuir su ingreso, y eso lo vimos hace como 2 meses o 3 meses, no recuerdo. ¿Cómo distribuimos el ingreso para bendición y prosperidad? Hay una fórmula, claro que sí. Entonces, ¿qué otra cosa? Nos está diciendo ahí que debemos alegrarnos, que no hay nada mejor que alegrar, hacer el bien, hacer el bien.
y disfrutar el trabajo. 3 cosas importantes. Por eso les digo, esta porción es muy importante. Si tú te alegras en tu vida, te gusta hacer el bien y disfrutas del trabajo, ¡wow! Vives bien, feliz, contento, siempre mirando hacia adelante y las cosas buenas empezarán a fluir en tu vida. Así, esto no es que solamente el dinero me va a dar la felicidad. No, hay gente que tiene mucho dinero y son miserables. No, es cómo lo consigo, cómo lo distribuyo, cómo lo conservo. Bueno, en tercer lugar, ¿qué más veíamos? Veíamos que dice, el predicador dice, yo he entendido que todo lo que Dios hace es perpetuo, que perfecto y perpetuo. Sí, señor. Y que lo que Dios hace, ni a eso le podemos añadir ni le podemos quitar. Así lo quiso Dios. Entonces, Dios lo hace así porque Él es el dueño total, absoluto de todas las cosas. Qué interesante. Eso tenemos que entenderlo. Y en cuarto lugar, Dios restaura. Dios restaura. Dice en el versículo 15, aquello que fue, ya es. O sea, lo que pasó, pasó. Ya, ¿cómo te regresas tú en el tiempo? No nos podemos regresar en el tiempo. Y sigue diciendo, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, lo que ha de ser, ya fue ya. Pero ¿en dónde está? Me preguntarás tú, lo que ha de ser, o sea, el futuro, ya está en Dios. Porque Dios conoce todo. Dios es pasado, presente y futuro. Dios es el eterno presente. Y lo más interesante es que Dios, conociendo el pasado, el presente y el futuro, Dios sabe cómo restaurar, cómo renovar lo que pasó. Dios lo sabe. El perfecto psicólogo es nuestro amado Señor y Dios. Él es nuestro perfecto. Él sabe dónde te equivocaste. Él sabe qué errores cometiste, por qué lo hiciste. Y Él todo lo renueva en nuestra vida. Entonces eso tenemos que tenerlo muy presente. ¿Y qué significa eso? Que es muy importante, esto último, que Dios restaura, Dios renueva todo lo que pasó. Dios lo renueva. ¿Esto qué significa? En Dios, ¿qué significa? En primer lugar, significa que lo que Dios hace es que la persona vuelva a la normalidad. Eso es lo que Dios hace. En la vida hay unos ciclos y nosotros a veces nos saltamos los ciclos o no los cumplimos. Entonces lo que Dios hace es que nosotros volvamos a los ciclos, al orden que Él ha establecido, que ha puesto en todos y en cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios hace en algún momento con nosotros. Restaura todas las cosas y nos restaura a nosotros. ¿Dios nos restaura? Claro que sí. Dios hace que todas las cosas vuelvan a la normalidad en nuestras vidas. Eso es lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque mire, Dios nos restaura. Porque aquel que fue marcado por el pecado, aquel que ha sido marcado, ha cometido un error, tiende a, como dijéramos, a quedarse congelado en el tiempo. Soy un pecador, soy un pecador, soy un pecador. Se queda congelado porque hizo algo malo en el pasado. Y saben una cosa, yo les tengo una gran noticia. Dios nos perdona. Y no solamente Dios perdona, sino que hace algo que no es lógico en Dios. Olvida. Dios olvida. O sea, a Dios no te interesa tu pecado pasado. No, a Dios le interesa el día de hoy, tu día, hoy. Entonces Dios nos restaura.
nos regresa a la normalidad, como si nada hubiese pasado. Dice el Señor en su escritura, dice, porque tus pecados yo los lanzaré al fondo del mar y nunca más, dice el Señor, me volveré a acordar de ellos. Dios, porque Dios es el eterno presente, entonces uno se pregunta, ¿pero Dios olvida? Mire, a Dios no se le escapa nada, pero lo que nos está tratando de decir el Señor es que a Él no le interesa quién fuiste tú, no le interesa. A Él le interesa es quién eres hoy, hoy, hoy. Eso es lo que a Él le interesa. Entonces, la persona que ha vivido en el pecado está marcada por el pecado. Entonces tiende como a quedarse congelado en el tiempo. Es que yo soy un pecador, es que yo fui. No, en el Señor hay un eterno presente. Hoy, a Él le interesa de tu vida, de mi vida, de la vida de todos, nos interesa hoy. A Él le interesa es el hoy, hoy, hoy. El pasado, no, a Dios ya no le interesa. El pasado, pasado es. Y dice que Él lanza al fondo de la mar nuestros pecados, ¿sí? Y no se vuelve a acordar de ellos. Entonces, ¿tú por qué tienes que estar sacando a flote tus pecados? No, ya Dios te perdonó, eres criatura nueva. Así dice la Escritura, así dice la palabra. Entonces, Dios nos saca del pasado y nos vuelve a la normalidad, como éramos al principio, antes. Nadie nació pecador, ya lo enseñamos. Nadie nació pecador. Nacemos con una tendencia, ¿recuerdan ustedes? ¿Cómo se llama la tendencia esa? Hablamos de la iniquidad. La iniquidad, ¿recuerdan ustedes? Eso es lo que heredamos nosotros, esa tendencia al pecado. Pero no nacemos con pecado. Porque les decía, si un niño de 7, 8 meses, de 10 meses se llega a morir, él va a la presencia del Señor, porque no ha pecado. Entonces no nacemos con pecado, nacemos con una tendencia. Y esa tendencia viene muchas veces marcada por las herencias de nuestros antepasados o por lo que nosotros hoy hagamos, va a crear en nuestros descendientes, en nuestros hijos, en nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, generaciones hacia adelante, una tendencia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sembrar hoy cosas buenas. Tú como hombre y mujer mayor, siembra cosas buenas. Entonces, Dios nos regresa a la normalidad, que la persona pueda enfrentar la vida tal como la vida es. ¡Ah, qué maravilla! Eso es lo que Dios hace. ¿Qué otra cosa hace Dios en nosotros? ¿Qué significa eso de restaurar? Que nosotros podemos entender los sucesos que nos pasaron. Lo podemos entender. Claro que sí. Hoy en día miramos hacia atrás y decimos, bueno, sí, pasamos un tiempo difícil. Mi esposa y yo pasamos tiempos difíciles, recién casados. Recién hace 50, ¿cuántos años? 52 años de casado. Ya tanto tiempo que ya ni me acuerdo de haber sido soltero, pero bueno. Hace más de 52 años pasamos dificultades, pasamos necesidades, llegamos a pasar hambre. Claro que sí, pero había algo tan increíble entre los dos. Ese deseo de los dos de ir adelante, de hacer cosas. Y probamos muchas cosas, muchas empresas, cosas. Pero bueno, y hoy en día miramos atrás y eso para nosotros fue formación, formación. Entonces, en el Señor, nosotros ahora podemos entender qué fue lo que pasó. ¿Por qué pasamos toda la situación? ¿Qué hicimos regular o mal? Que pasamos las situaciones difíciles. Que tuvimos escasez, fuimos pobres. Mi padre fue un hombre pobre, él nació en una familia muy pobre, pero empezó a trabajar. Tremendo, hasta que con mi madre lograron construir un patrimonio hermoso del cual hoy en día nos beneficiamos. Bendito sea el nombre del Señor.
Gracias a Dios por mi padre y por mi madre. Gracias a Dios. Entonces, y podemos nosotros hoy entender que lo que pasamos fue un propósito de Dios. Sí, amén. Yo no, bueno, conocía de oídas, como dice el salmista, de oídas había oído hablar de ti. De oídas había oído hablar de Dios. Fui criado en un hogar católico, muy católico. Mi padre era un hombre creyente, de misa cada 8 días. Iba el martes a la misa de... ¿Era el martes, el lunes o el martes? El martes. A la misa del misericordioso que hay en una iglesia allí en la ciudad de Cúcuta. Pero era un hombre creyente y eso hizo de él un buen hombre, el Señor, sin lugar a dudas. Pero en sus últimos años conoció del Señor. Entonces, el propósito de Dios, ¿cuál es? Lo que nosotros debemos entender, que todo lo que Dios hace es bueno, Sí, y que amén. todo lo que Dios hace es hermoso. Todo lo que Dios hace es hermoso. Amén. Eso tenemos que llegarlo a entender. Y eso lo entendemos cuando nosotros vivamos esas cuatro enseñanzas que nos da el predicador. También, en tercer lugar, ¿qué más significa eso de que Dios restaura? Mire, la misma naturaleza cumple ese papel de restaurarse. Entonces Dios nos restaura. Así como hay un invierno y luego del invierno viene la primavera y en la primavera todo vuelve y florece. Aquellos que viven en lugares donde cae nieve, que todo queda, los árboles quedan peladitos en el otoño, antes de que llegue el invierno, el otoño, se caen todas las hojitas y se ve todo como desnudo y luego cae la nieve. Pero después viene la primavera, todo florece. En el Señor es así. El Señor nos abre a nosotros a una primavera. Sí, amén. Eso tenemos que tenerlo en nuestra mente. Sí, Señor. Nosotros, el Señor no nos trajo aquí a sufrir. Ahora tú crees en el Señor y sufres. No, no es lógico. Tienes que pedirle al Señor que te muestre el camino. Nosotros no podemos quedarnos en la estación del invierno, allí todos pelados, sin nada. No, allá no nos podemos quedar. Y todo frío y congelado en el tiempo. No, Señor, no, Señor. El dolor, los dolores, todas las humillaciones que sufrimos, las tristezas, los dolores, a lo mejor pasaron cosas antes de conocer al Señor. Cosas terribles, sí, porque sin Él pasan cosas. Pero ya nosotros salimos de ese invierno a la primavera, a lo que llamamos nosotros la estación de la gracia. Ahora vivimos en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en la perfección de Dios. ¿Qué más significa? Significa que el Señor Jesús llega a nuestras vidas, lo aceptamos en nuestro corazón y Él nos acepta a nosotros. El Señor empieza a darnos recursos que no teníamos antes. Antes cosas, yo estoy asombrado todos los días que yo abro la palabra, encuentro recursos nuevos que el Señor me da. Porque en Él todo es nuevo para nosotros y todos los días conocemos algo. Por ejemplo, el Señor nos enseña a amar. Eso es un recurso maravilloso que de pronto no lo teníamos antes. Bueno, amábamos a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro abuelito, amábamos a los hijos, pero a los demás seres humanos, no. Y el Señor nos enseña a amar. Y no solamente nos enseña a amar, nos enseñó a perdonar. Porque hemos entendido que Él nos perdonó. Y si Él nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros? Para no perdonar a los demás. Entonces nos enseñó para que nosotros pudiésemos superarnos cada día superarnos. Y hemos aprendido que Dios restaura lo pasado. Las cosas nuevas, lo viejo, dice la palabra, quedó atrás. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Aprendemos también que sin Dios
no hay esperanza. No la hay. Resumiendo, vamos a resumir en dos cosas. En primer lugar, nosotros no debemos saltarnos las estaciones de la vida. Ni podemos cambiar el orden establecido por Dios. Todas las cosas van fluyendo, todas las cosas. No podemos saltarnos el tiempo. Cada cosa tiene su tiempo. Cada cosa tiene su tiempo. Y en el Señor todo es perfecto. Ay, pero pastor, es que yo no sé cómo. Habla con el Señor. Cuando vayas a la intimidad de tu oración, habla con el Señor. Señor, por favor, enséñame, enséñame. Y el Señor te enseña. ¿Pero cómo? Él tiene 1000 maneras. El Señor tiene, por ejemplo, una manera es esta, que nos podamos reunir y podamos meditar en nuestra vida. Esta es una manera que tiene Dios. Todos los días, todos los días. Esto no es de los domingos solamente. No, todos los días. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos nosotros? Que disfrutemos este tiempo, que es el tiempo de la gracia para nosotros. Para cada uno es el tiempo de la gracia. Y es un tiempo de gozo y de alegría. ¿Saben ustedes por qué? Porque el Señor nos está preparando para el siguiente gran paso. ¿Ustedes saben cuál es el siguiente gran paso? Es la siguiente estación en nuestra vida, cuando estemos delante de su presencia. Y nos está preparando para la gracia eterna, para la gloria eterna. Y Él nos enseña a vivir humanamente algo parecido, pero aquí, en la tierra. Porque la gracia eterna, Él la tiene para nosotros. Y será un gozo eterno. Por eso, mis amados, cuando tú estás en la fe, cuando tú crees en Dios, has puesto tu vida en las manos de Él, le has entregado a Él toda tu vida, el Señor Jesús ha pasado a ser el Señor de tu vida, lo aceptaste como Señor y Salvador en tu vida. A partir de ese momento el Señor empieza a construirnos, a reconstruirnos, para que volvamos como al principio a estar delante de Él en la gracia santificadora. Y en algún momento Él nos llamará a la presencia. Y la presencia es la vida eterna, el gozo eterno delante de nuestro Padre Celestial. Ese es el premio que tiene para nosotros. Esta vida es pasajera. Hay gente que vive 1 año, 5 años de vida, 15, 20, unos que viven 70, 80. Leía hace poco de un hombre que de 106 años y habla con una fluidez. Bueno, Dios le permite estar hasta esa edad o un poco más para que para que lleve adelante un propósito. Otros se van antes, el Señor los llama antes, el Señor permite que vayan antes. Bueno, antes que nos anteceden a todos nosotros. Pero todos pasaremos a una vida eterna. La pregunta es, ¿dónde vamos a pasar la vida eterna? Porque es para la eternidad. Por eso se llama vida eterna. ¿Dónde la vamos a pasar? El Señor en su palabra, lo que acabamos de aprender, nos prepara para llegar a esa vida eterna con Él. Con Él. El que nunca acepta, no prepara, le queda muy difícil. Va a llegar a la vida eterna delante del Señor y de pronto se desviará y el pecado lo llevará en algún momento a una vida eterna de sufrimiento. Yo sé que no va a ser así en ninguno de ustedes, ni en su casa, ni en su descendencia. De aquí en adelante, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estará en nuestra familia. ¿Cómo les parece? Estamos pensando en vida eterna. No estamos pensando en la muerte, estamos pensando en vida eterna. Porque la muerte no sabemos cuándo va a llegar. Y cuando llega, llega. Y ya. Y ahí
dejamos de vivir en esta vida limitada de años y pasamos a una vida eterna, a otro plano. ¡Qué maravilla! Dios tiene para nosotros siempre un premio, siempre. ¿Cómo hacen en los colegios cuando hay un buen estudiante? ¿Qué hacen? Lo premian. ¿Y cómo lo premian? Le dan un cartón donde dice que fuiste mención honorífica, fuiste el mejor estudiante. Cuando llegues a la presencia del Señor, el Señor te va a dar un certificado de que fuiste el mejor hijo de Él. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor te ama. ¿Sabes? ¿Tú sí sabías que el Señor te ama? Y te ama, y te ama, y me ama a mí, a todos los seres humanos. Nos ha amado el Señor con amor eterno. Y por ese amor eterno es que Él nos prolongó su misericordia. Porque lo único que merecíamos era castigo, palos. Pero Él nos prolongó su misericordia. Aferrémonos a ella. Oremos al Señor. Démosle gracias. Porque Él es bueno, porque Él es grande y misericordioso. Démosle gracias porque Él siempre estará con nosotros. A nuestro lado. Nos ayudará, nos bendecirá, nos prosperará, nos dará sanidad, tanto espiritual como física. Todo está en Él, absolutamente todo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Oramos hoy todos juntos por la vida de Blanca y Harold y toda la casa del mayor hasta el menor, hasta Josías, hasta él alcanza la bendición para todos en la casa. La bendición, y oramos también por Yolanda Osorio, mi prima, Tina Ballesteros y Yu, los bendigo a todos, a Jorge, a Jordi, a Olivia, a Poncho, a Alejandro, a todos en la casa. Los bendigo. Camilo Ramos, te bendigo, muchacho, te bendigo. A ti y a tus dos hijitos, los bendigo. Desato sobre ellos bendición de Dios en este día y sobre tu vida, sobre Jorge y Yolanda Dufo y su casa, toda la casa, del mayor hasta el menor, Ilia Rubiano y sus hermanos, a todos los bendigo en este día, Rocío, a Rochi, a ti, a tu esposo, a tus 3 hijos poderosos. Bendigan el nombre del Señor en la vida de sus hijos, hijos increíbles, fuertes. Uf, qué maravilla, uno poderosos en el Señor, uno pueda sentirse realizado a través de sus hijos, hombres y mujeres creyentes en Dios. ¿Quién más? Luz Marina Toro, te bendigo, Luz. A ti y a tus 2 preciosos nietos, disfrútalo. Dios contigo ahí en esos 2 nietos, dándote gozo y alegría. Yolandita Jiménez, te bendecimos, vieja querida, te amamos, mi esposa y yo, te recordamos permanentemente. Y Laurita, mi nieta, te tiene un amor, un aprecio especial. Por Marcelita, mi hija, Fabio, su esposo, mi yerno, por sus hijas Amanda, Julie, Camila. Oramos hoy también por la vida de Paulita, mi hija, por Anders, su esposo, y Juancito, mi nieto, el más pequeño de todos mis nietos, por Sarita y Mateo. Oramos hoy por Andrés y Sofía, Laurita, y por Sandra Chávez. Oramos también para el pastor Jefferson. Un abrazo, un saludo, pastor. Qué gusto que nos acompañe en este día. Oramos hoy por la salud de nuestro amigo, el doctor Otoniel, y por Sonia. Otoniel ha estado quebrantado de salud. Dios, clamamos a ti por la vida de él. Padre, que la salud esté en su cuerpo. Es un médico, conoce la ciencia, pero tú estás por encima de la ciencia, Dios.
Oh Padre, restáuralo y cúbrelo con el poder de la sangre de Cristo Jesús para que el enemigo no atente contra él ni contra su vida. Oh Señor, bendecimos también a, a Yolanda Dufo. Señor, han estado quebrantados de salud. Padre, tu espíritu de salud llegue a esa familia. Por la salud espiritual oramos hoy, por la salud de Sandra y de su hijo Juan Pablo. Oramos por ellos dos, salud espiritual y emocional. Y hoy bendecimos la vida de mi hija Jimenita. Hoy está cumpliendo años, Señor, bendícela. Tú la has bendecido, Dios, de una forma extraordinaria. Y cada día la bendecirás más, porque tu Espíritu, Señor, está en ella. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre bueno. Bendícenos a todos. Hoy nos cubrimos con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la poderosa y preciosa y amorosa bendición del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo en nuestro culto dominical, 10 de la mañana. Los espero con toda la familia. Dios les bendiga.